Converso con amigos sobre qué les inspira para hacer lo que hacen, de dónde vienen las ideas y cómo las compartimos con otros. Esto es Creativa Persona. Yo tenía que monetizar esto de alguna manera. Entonces, de esa forma, uno entiende que hay esfuerzos que son eficientes y otros que no. Yeah. Para mí, en mi opinión, no es eficiente tener... Por ejemplo, yo nunca tendría un podcast que estuviera creciendo en 2 lugares a la vez. Porque estás dividiendo tu audiencia. Ah, claro. Sí entiendo eso. ¿Y a costo de qué? De estar más cerca de personas que de un nicho pequeño. Que en verdad no es lo estratégicamente más eficiente. Yeah. No me hiciste, ya me hiciste dudar de mi proyecto. Gracias. Me voy. Está bien. Se cancela. Se cancela esta grabación. Nos vemos en la próxima. Excelente capítulo. Nos vemos en la próxima. Sí, buenísimo. Todo lo que tenía estructurado me lo acabas de derrumbar en 2 segundos. Está bien. No, mira, hablando de eso de planificarse y todo este asunto, porque es bien interesante que cuando uno comienza a producir contenido, igual tú ves referentes, personas, porque esto ya llevan dando más de 20 años. Uh-huh. Y igual uno comienza a ver el flujo de trabajo de los demás. Porque una cosa es cuando tú eres consumidor y otra cuando empiezas a producir. Ahí también hace clip algo que es, primero, cómo lo hacen y qué hacen. Son como 2 preguntas básicas. ¿Cómo lo hacen de qué equipos usan y todo eso? Hay como una primera etapa donde uno se engolosina y quiere tener los mismos equipos. Sí. Después pruebas y dices, ya, podría hacerlo con otros equipos y obviamente no tengo quizás los recursos que tienen ellos. Pero vas aprendiendo como de esa observación. Nadie te lo enseñó. Y en tu caso, me imagino que has ido aprendiendo también, pero por lo menos tú como persona, ¿te consideras ordenado? Sí, para este tipo de trabajo sí. Lo he ido estructurando con el tiempo, porque lo que yo más primo es el tema de la eficiencia, lo que dijiste tú, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es lo que hace que... O sea, mi premisa es, mi flujo de trabajo, o sea, los procesos con los cuales yo llevo a cabo una tarea, tienen que ser los mínimos necesarios para poder hacer la idea que yo tengo en la cabeza lo más ágil posible y que eso esté terminado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en el proceso creativo hay muchos obstáculos que se suceden en el camino, por lo cual mientras más rápido lo ejecutas es más factible que eso llegue a su fin. Muchas de las personas que tratan de hacer algo se dan cuenta a la mitad del trayecto que no lo pueden lograr. Entonces, claro. Eso va en el tema del equipamiento, por ejemplo. La inversión en el flujo de trabajo es lo mejor. O sea, mientras más fácil tu flujo de trabajo, mientras menos tengas que sincronizar el audio, mientras menos tengas que preocuparte por encender o enchufar la luz, etcétera. Todo eso es orden que tú haces antes para después poder hacerlo de manera más eficiente. Pero también sucede que, bueno, nosotros estamos como fijados a un equipo electrónico en lo que hacemos. Uh-huh. Y hay algunos que se pierden en la parte técnica de los equipos. Porque, bueno, hay que decirlo, nos gustan los gadgets, nos gustan las conexiones, cómo funciona el aparato y, bueno, también ahora los software. Pero igual hay personas que por ir un poquito más allá en la parte técnica, como que se detienen en eso. Claro, es que yo considero que la parte técnica tiene que estar a favor tuyo, no puede estar en contra tuyo. Y si tú sientes que, por ejemplo, decisiones fáciles, si tú te estás tardando 20 minutos extra en hacer el color grading de un footage porque no está en la capacidad técnica para hacerlo de manera más veloz, significa que ese proceso tiene que eliminarse, en fin. Porque te estás poniendo tú mismo trabas, po. Y versus también entendiendo a quién va el contenido. Quizás si tú haces contenido de cámaras o de reviews de lentes, claro, quizás ahí es muchísimo más valioso que tardes tiempo en eso. Pero si tu contenido es llevarle recetas de, no sé, de cocina a una persona, o si quieres enseñarle acerca de algún arte musical o de cómo tocar guitarra, eso pasa a un quinto plano.
Y más si lo estás produciendo tú y tú también tienes que postproducirlo. Pero por supuesto, porque, repito, la máxima de esto, sobre todo en los primeros en las primeras fundaciones de cuando te empiezas a generar contenido, es cómo yo hago que esto sea amigable para mí dentro de mis capacidades, tanto técnicas, monetarias y de eficiencia de tiempo. Porque todos parten haciendo esto como un side hustle, pues, como un trabajo que está al lado de tu real responsabilidad. Ahí quizás está el factor de lo masivo, de que todo el mundo lo está haciendo, de que necesitas producir mucho. ¿Eso no mata un poco el arte? Lo que pasa es que el mucho se acaba al momento que tú decides sopesar cuánto vale la calidad versus la cantidad. Yeah. Entonces, cuando tú logras determinar cuál es la cantidad necesaria, tú tienes que, la contrapregunta que viene de eso es, la cantidad necesaria es lo máximo que pueda. Pero ahí hay que ponerle el apelativo de es lo máximo que pueda sin comprometer la calidad. Pero eso es muy relativo porque en todo caso lo que puedes tú en ese momento. Claro, porque en ese momento de cero, que tú hagas uno, ya estás ganando. Lo que sí, para echar a andar la rueda del algoritmo, finalmente, lo que necesitas es por lo menos una cierta cantidad de tiempo. O sea, es fácil la aritmética. Por ejemplo, en YouTube, que según yo es la plataforma que todos los creadores de contenido deberían estar y querer estar y enfocar el esfuerzo ahí. Yeah. Si tú piensas en un año son 54 semanas, son 54 videos, un video a la semana. O sea, tampoco es un volumen tan tonto de contenido, no es gigante. Más los shorts y el contenido extra. Pero aún así, si tú hicieras solamente YouTube, ya estarías en algo. Vale. Entonces, yo creo que también sobreestimamos la cantidad que nosotros debemos hacer. O sea, hay cuentas que solamente con contenido bueno. Finalmente eso. Lo que pasa es que empieza a costarte más y a masticar tu frustración el hecho de cuando tú le pones mucha cantidad y no ves los resultados. Pero muchas veces es porque al aumentar el volumen, tú estás comprometiendo mucho tanto la cantidad técnica, la edición, la puesta en escena y el valor mismo del contenido, que eso es algo que es valiosísimo. Ahora que me dices esto, realmente me estás evangelizando y soy creyente. Nacho, es mi pastor, sí. Nada me habrá de faltar. Pero, a ver, llegaste a esta conclusión porque sacaste las cuentas antes de comenzar, o esto ha sido parte del proceso. Es que yo creo que yo podría dividir esto en etapas. O sea, no hay los creadores de contenido pasan por etapas. Y hay una etapa donde tú primero, y esto en realidad lo veo para creadores de contenido, en mi caso para DJs, para productores, donde tu primera etapa debe ser demostrarte a ti mismo que tú puedes hacer lo que otros pueden hacer. Eso es lo primero. Saber que tú puedes producir un video, más allá de que si lo hagas o no, entender cómo se hace. Si tú puedes producir un buen video con el B-roll correcto, con el apoyo correcto, con el delivery correcto de la información. Eso es lo primero, demostrarte. Y luego de eso está el análisis estratégico. Porque la primera parte es como yo le llamo, es como la universidad. O sea, todo lo vemos a base de resultados quizás monetarios. Y esos resultados monetarios van a llegar una vez que nosotros desarrollemos una expertise mínima. Y esa expertise mínima va con mostrarte que tú puedes hacer lo que otros pueden hacer. Yeah. Entonces, de ahí para adelante empieza la verdadera creatividad. Antes tú estabas haciendo artesanía solamente. Hay un componente de valor, hay un componente de identidad, pero tú no la puedes sacar a resaltar si es que no controlas el resto de los aspectos técnicos, como decías tú, la edición, la iluminación, la composición, el lenguaje cinematográfico para poder comunicar lo que realmente quieres y enriquecer el mensaje. Y que se note eso, enriquecer el mensaje, porque si el mensaje es malo, no hay nada que enriquecer. Y también si uno no se organiza trabajando uno solo, siendo el todo, tú haciendo todo, imagínate cuando comiences a integrar a otras personas o hacer, no sé, colaboraciones. Algo como que vas a compartir un material, sea de audio o de video, y entonces lo vas a compartir con otra persona. ¿Cómo? Si todavía no has superado lo básico como de ordenarte por carpetas, eso en el flujo de trabajo. Sí, o sea, el hecho de poder integrar a otras personas en tu flujo de trabajo es otra parte del aprendizaje. Ajá. Porque también uno al final entiende que esta carrera de crear
cosas, no solamente contenido audiovisual, tiene que ver mucho con qué conexiones, qué sinergias tú generas con el entorno de las otras personas que hacen lo mismo que tú, ya sean creadores de contenido, DJs, productores, músicos, lo que sea. Entonces, es tener un cierto estándar de producción de cualquiera de estos ámbitos que hemos mencionado. Vale. No tiene... no tampoco deberías escatimar en gasto en eso. O sea, en gasto tanto energético, de tiempo, revisar cuáles son los flujos de trabajo. De hecho, creo que dentro de las cosas que más vale la pena aprender de alguien o de algo es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo. Porque ahí uno comprende, ya, este compadre, este muchacho trabaja de 8 a 5 y saca 3 reels a la semana, un video de YouTube, hace un mix. O sea, ¿cómo lo hace? Eso es lo valioso. El cómo, sí. Es muy valioso porque si tú me preguntas... No, y estás viendo el resultado, y el resultado de hecho es evidente para todos. Para el que sabe, para el que está metido en el asunto, como el que simplemente consume. Pero, ¿cómo llegas a eso? Sí, y por eso yo creo que ahí está el periodo del aprendizaje, porque hay ciertos flujos de trabajo que le son útiles a ciertas personas y otros no. Y lo otro que hacen muy pocas personas es que no auditan sus propios flujos de trabajo, no auditan sus órdenes. Es como que dicen, ya, este es mi orden y con este voy a trabajar 10 años. No, un proceso muy importante es cada cierto tiempo auditar tu propio proceso. Así como actualizamos los equipos también. Claro, porque tú dices, ya, siempre, no sé, pues copio y pego el mismo efecto de sonido en tal lugar, porque lo estoy ocupando recurrentemente cuando aparece un título en pantalla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son las decisiones mínimas que yo puedo hacer para que eso me quede más fácil de ejecutar? Claro. Esas son las cosas que finalmente te compran una vida, porque ¿cómo lo haces para crear contenido, tener un trabajo, tener una familia, tener una novia, hacer las cosas que te gustan aparte de crear contenido? Son esas pequeñas decisiones. Y ahí, para mí, repito, ahí está la inversión, sobre todo en dinero. Ahí está la inversión de el buen equipamiento para que no te genere lags. Ahí está el equipamiento de, no sé, si yo puedo meterle directamente el audio a la cámara, se lo voy a meter. Yeah. Porque no tengo tapujos en querer ahorrarme tiempo. Y, por ejemplo, porque a todos nos pasa, como tengo algo pendiente allí, es una idea y la voy a hacer y la dejo a un lado. La dejo a un lado porque tengo quizás otra cosa que hacer. O quiero más bien saber por qué dejas a un lado algunas cosas a veces. ¿Lo has hecho? Lo hago siempre, porque el proceso de idear es totalmente diferente al proceso de hacer. Okay, claro. O sea, las ideas vienen a ti si eres más o menos creativo y se ha ejercitado tu creatividad con el tiempo, porque también es algo que se ejercita. Hay momentos en que tu cabeza se pone en modo creativo. Se pone de manera más perspicaz con ciertos pensamientos, se pone más atento. Entonces quiere decir que cada una de esas ideas tiene que ir a algún lugar. En mi caso, en una aplicación de recordatorio en el teléfono. Entonces, ahí yo noto, por ejemplo, no sé, voy por la calle y se me cruzó una canción y digo, oh, esa canción se parece con otra canción. Entonces voy a hacer un reel que junte estas dos canciones. Entonces pongo canción A, tanto nombre, canción B, tal nombre. Y tengo un momento donde yo me siento aquí en el escritorio y digo, ya, hoy día vamos a grabar reels. ¿Cuáles son las ideas que tengo? Y desarrollo la idea. O, por ejemplo, el jueves tengo que grabar reels. ¿Cuáles son las ideas que tengo? Ordeno 5 o 7 ideas y no parto a grabar si es que no tengo 5 o 7 ideas que valgan la pena para grabar. Eres un tipo de listas. Es que, por supuesto, porque todo es eficiencia. Los gringos dicen algo como que si... fallas en planear, planea fallar. Porque, sinceramente, si tu planeamiento estratégico está mal ideado, lo único que estás haciendo es directamente lanzarte contra un precipicio. Ahora, eso no quiere decir que hayan ideas espontáneas que no surgen y digo, ya voy a grabarlo al tiro. ¿Por qué? Porque hay ideas ganadoras que uno considera que en el flujo mental que uno entra, hay que llevarlo a cabo en ese momento. Y lo otro es que también por eso es importante que el entorno que hace que tú crees el contenido tiene que estar dispuesto. O sea, que la luz esté puesta, que el micrófono esté puesto. Sí. ¿Por qué? Porque eso hábitos puede llegar atómicos, eso. Claro, porque todo tiene que disminuir la fricción, básicamente. Sí. La fricción... Para que fluya. Es todo lo que hace que tú no hagas algo. Entonces, si tú quieres hacer actividad física y te vistes todos los días de traje y corbata, es muy difícil que lo hagas. En cambio, si te pones buzo todas las mañanas, lo más seguro es que estés un poquito
poquitito más cerca. Ojo, pero también a veces estás en ese ambiente y necesitas desconectarte, como salir. ¿Te ha pasado eso de estar acá? Ya, voy a crear, pero no sale, no fluye y voy a dejarlo un rato, doy una vuelta y regreso. Lo que pasa es que la parte creativa digamos, la separo muchísimo de la parte de ejecución. O sea, cuando yo me siento a grabar, a ejecutar la grabación de un contenido... La producción es una cosa y cuando vas a sentarte a crear o en este caso a escribir... Claro, a desarrollar la idea básicamente. Porque hubo como un momento, un inception... Y el inception puede venir de cualquier parte. Puede venir de una persona de mi comunidad que tiene una duda y esa duda a mí me parece genuina, la noto. Y puede ser que yo en algún momento vi otro contenido y dije, debería hacer esto mismo pero aplicado a lo que yo hago. Ese tipo de ideas no puedes dejarlas escapar. ¿Por qué? Porque esas son las ideas que finalmente mantienen la rueda girando. Claro. Ahora, al momento en que tú desarrollas esa idea, es totalmente diferente. Y ahí es donde se apoya uno de la inteligencia artificial, te apoyas de tu experiencia como creador y también de las facultades que uno tiene, porque también esto es un poco desarrollo de habilidades. O sea, la manera en que yo comunico el delivery que tengo para tirar una idea ahora no es igual que hace 4 años. Hace 4 años, sí, claro. Y vas formando también, te vas formando tú. Con todo el desarrollo, obviamente vas adquiriendo habilidades y vas puliendo finalmente, si, no sé, la base del talento con que iniciaste quizás, y vas adquiriendo, siendo un poco más robusto, obviamente, porque te vas educando también, vas viendo lo del flujo de trabajo, que finalmente creo que en todos debe estar eso de compartir y de ver cómo es el flujo de trabajo de otros. Ahora está con el internet quizás un poco más esto de compartir eso. Antes era como, no puedes invadir, estos son mis secretos. Claro, ahora cada vez hay menos secretos y también como es importante como compartir y entender cómo lo hacen otros, también tiene que llegar un momento en que diga stop. Porque a veces uno pasa tarde enteras revisando los tutoriales de tus youtubers favoritos. No sé, puedes ver todos los videos de Peter McKinnon, pero no vas a convertirte en Peter McKinnon. No, hay uno solo. Hay uno solo, yeah. Pero y el flujo de trabajo que él genera es su flujo de trabajo. Entonces tú lo que deberías hacer es como más que todo educarte en cuáles son las opciones y aplicar cuántas de esas opciones realmente aportan a lo que tú haces. Y lo otro es que, como te decía, auditar cada cierto tiempo, porque hay veces que uno no le toma sentido a ciertas cosas. Y luego uno avanza y ahora sí ya tiene todo el sentido. También que el mercado gringo tampoco es el mercado latino y tampoco es el mercado chileno, por ejemplo, si es que uno quiere regionalizarse más. Sí, es un punto, pero creo que en términos de delivery de contenido es importante. O sea, hay cosas hay humor que nosotros no podemos aplicar, pero la estética, lo que uno busca como resultado final de lo que está haciendo, yo creo que es aplicable totalmente. O sea, se va a apreciar de igual forma. Nosotros podemos de acá lanzar hacia allá y ellos también pueden quizás en algún momento ver hacia acá en esto de hacer contenido. Porque casi siempre tenemos como el top a los gringos o a los europeos. Uh-huh. Pero en cierto punto, bueno, también hay latinos, digamos, en estos continentes que también están produciendo y le meten un poco de eso. Quizás de nuestra cultura o más de cómo se hacen las cosas acá. Es que también hay que considerar que cuando tú pones un contenido en internet no puedes pensar en tu país. O sea, cuando tú pones un contenido en internet que te sacaste la cresta haciendo y que tú sientes que ese contenido lo va a romper, es cosa de ver los números de la mayoría de los creadores en Chile, sobre todo, no es gente de Chile quien los ve. Entonces no tienes que partir creando pensando en Chile. Tú tienes que pensar mínimo en Latinoamérica. No puedes esperar menos de tu contenido, porque eso es lo que pasa finalmente. O sea, en mi canal de YouTube es, no sé, 20% chileno y el resto todo extranjero. Y también es importante eso para ver dónde está el negocio. O sea, lo que yo le voy a vender a un chileno no es lo mismo que yo le puedo vender a un europeo o a un gringo. Bueno, nos fuimos por este lado y de hecho quería seguir por esto de tener ideas y llevarlas a cabo y no dejarlas simplemente en la lista de espera.
porque quizás al ser creativo y asociarse a la parte artística también como que viene por inspiración. Así que va asociado también a algo que nos persigue, que es procrastinar. Es dejarlo y dejarlo y dejarlo. ¿Te llega a pasar eso? Por lo general me sucede con proyectos que yo sé que tengo que hacer. O sea, como, a ver, hay videos de mi canal, por ejemplo, que yo sé que he procrastinado, porque tengo un poco parálisis por análisis. Porque dejo de hacerlo porque siento que el estándar que yo le quiero dar a ese contenido es alto. Entonces estoy como, ya por mientras voy a rellenar con esto, o por mientras voy a darle a este tipo de video que me es más fácil producir, o que me es más interesante hacer, versus lo que yo sé que en teoría va a funcionar mejor. Y queda en stand-by. Pero yo creo que más allá de, sobre todo si tú haces contenido que es como, se le llama evergreen, que es este contenido que cualquier persona puede buscar en cualquier momento y le va a ser útil, no es tan relevante si es que lo que procrastinas, digamos, es algo en particular. No es dejar de hacer algo y no sustituirlo por nada más. ¿Ya? Y lo otro también es un poco la disciplina. O sea, la procrastinación viene a base, es la expresión de algunos síntomas. Y la manera de poder atacarla y poder autoconocerse es ver de dónde proviene. Proviene de la parálisis por análisis, como lo que te digo yo. Yeah. Proviene de que estoy escaso de ideas, producto de que estoy en un burnout creativo. O sea, ya me quemé todas las ideas que tenía y tengo que salir a refrescarme. Válido, somos humanos. Es válido totalmente, pero en la mente creativa es como un músculo. O sea, tú tienes que fortalecer tu creatividad porque las ideas están ahí. Entonces, si no se te ocurre a ti, debes saber dónde buscarlas. Si no sabes dónde buscarlas, debes pasar un rato en Instagram y ver algo que te detone esa creatividad. Interactuar con las comunidades. Recordemos que la mayoría de las personas que generan contenido es para crear comunidades. Y esas comunidades son una fuente inagotable de ideas. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber, primero que todo, la autopregunta es, ya, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen mis ganas de no querer hacer X cosa que yo debo hacer? Y que no se vuelva un hábito, en todo caso. Porque ya cuando se vuelve un hábito es peligroso, porque entonces siempre vas a caer en eso. Claro, es que el hábito se forma cuando mi cuerpo está demasiado complacido en relación a cómo se siente cuando estoy dejando de hacer algo, en este caso en el de la procrastinación. Ahora, yo creo que si uno inició un camino, no puede ser el stand-by el que te lo corte, sino que debe ser algo más determinante, o digamos una decisión de vida. Ya no puedo seguir con esto. Yo soy un poco más comprometido con eso. O sea, no me permitiría dejar algo únicamente porque ya no quise hacerlo más, sino que tiene que ser, ya sabes que ahora ya no es una prioridad para mí, voy a hacer otra cosa. Ya. O sea que en tu caso siempre seguirás siendo DJ, o ¿cómo te perfilas en eso? Lo que más me... ¿O te proyectas? O sea, ahora que siento que, comillas, gigantes, sé hacer contenido, lo que más me llama la atención ahora es ver qué soy capaz de hacer en otro nicho que sea más grande. Porque entiendo que el nicho del DJ, la producción musical y lo que hago actualmente es un nicho diminuto de personas que les interesa aprender esto. Pero ¿qué pasa si hago contenido sobre moda, sobre zapatillas, sobre otros intereses que genuinamente tengo? Claro. Sobre tecnología en general, no aplicada al DJ. Claro. Yo creo que si tuviese que evolucionar, de hecho, por ejemplo, yo tengo un trabajo de 8 a 5, donde también trabajo en la parte creativa igual, pero es totalmente diferente a lo que hago para mí mismo. Entonces, siempre he pensado así como, si en algún momento dejo mi trabajo, como que no haría un all-in en mi carrera como DJ y creador de contenido DJ, sino que abriría otra beta para poder llegar con el conocimiento que tengo ahora a nichos que sean más grandes, porque también ese es un error. O sea, una vez quiere ver números y esos números no van a venir porque sencillamente los números que uno tiene generalmente son grandes, pero en relación al nicho al cual tú te estás refiriendo. Ya. Vale. Entonces creo que cuando uno genera contenido y tu objetivo es vivir del contenido o vivir de tu proyecto artístico, si se quiere así, lo que hay que hacer muchas veces es ser sincero. O sea,
Ya, tú sabes que si te vas a dedicar a hacer contenido acerca de cartas Pokémon, vas a tener un nicho determinado y que no va a poder ser masivo como la persona que hace videos de humor, por ejemplo. Porque el nicho que tú elegiste, que fue algo personal, por tus intereses, lo que sea, te sentenció a una cierta cantidad de exposición. Entonces tú no vas a poder pretender tener la exposición que tienen influencers de belleza, por ejemplo. Porque eso es algo que cualquier humano con un par de ojos puede, Sí, es puede más valorar. universal. Claro, versus un tutorial de Scratch que lo van a ver, no sé, 10.000 DJs en Latinoamérica. Sí, y también tiene que ver con lo masivo que se han vuelto algunas cosas también, como la fotografía, por ejemplo. Eso también se ha vuelto bastante masivo. Sí. Ignacio, Nacho, ¿qué es la creatividad? Yo creo que la creatividad la podemos definir como la capacidad que tiene un humano de obtener ideas y desarrollarlas y a su vez que parezcan innovadoras. Y yo digo que parezcan porque muchas veces lo que a ti te explota la cabeza y es como, oh, ¿cómo no se me ocurre a mí? Porque esa es la sensación cuando uno escucha algo creativo de otra persona. Oh, ¿cómo no se me ocurre a mí? Generalmente es porque la persona a la cual se le ocurrió está en el boundary, está en el borde de un abismo de conocimiento. Yo, como buen científico, siempre tuve como la idea de descubrir cosas. Y la única manera de tú descubrir realmente algo es conocer tanto, saber tanto sobre un tema, que tú entiendas que ahí se acaba ese tema. Y de ahí en adelante está lo desconocido. Entonces, tú para poder responder a qué es lo que es la creatividad y ser un ser humano creativo, primero que todo tienes que ponerte en ese límite y entender que quizás lo que a ti te parece creativo ahora, con tu cero entrenamiento, seguramente a alguien ya se le ocurre. Y eso es un tarro de humildad que te llega en la cara, porque tú dices, esto a mí de hacer, bueno, lo que sea que tú quieras que haga, de hacer papas fritas en la freidora de aire, yo creo que a nadie se le ha ocurrido. Y tú te metías a TikTok y tenís 500 videos. Entonces, la creatividad va más que nada con, primero que todo, empujarte a saber lo que los otros saben y luego poder dar un pequeño factor de diferenciación o de sensación de que es algo único. Pero no es más allá de eso. Y como también dije, una capacidad humana, y como las otras capacidades humanas, como la fuerza, la resistencia, la capacidad aeróbica de mi rubro, son capacidades que se entrenan. Y la única manera de entrenarlo es la repetición, tal cual como las otras capacidades del humano. Nash, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Es bello estar en otro podcast que no sea mi podcast.